para que ustedes fueran cargando ahí la base de datos, ¿no es cierto? Y mirar eso. Pero no, chévere que comenten cosas así, las miramos, las discutimos, todo eso. Una vez también les cuento de una egresada de aquí. Fue y se hizo la especialización. Dijo, no, le quedó gustando todo esto y se hizo la especialización de los Libertadores. Creo que es virtual. Es una especialización en estadística. Sí, si no estoy mal. Pero era punta R, ¿no es cierto? Incluso por allá con otro profesor por ahí que conozco del área, que es de origen brasilero. Es de Brasil, pero está radicado aquí en Colombia. Se hizo esa especialización allá. Y allá es puro R. Ven, digámoslo así, los mismos temas que nosotros vemos en bioestadística, pero allá los ven en R. Pero a pesar de que ven allá un año en R, pues siguen manejando más ese PCS, pues ya en sus trabajos de investigación. Y es por la dificultad pues, del software, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo veo que hay gente que va y hace otras cositas, pero vea que terminaron trabajando ya en forma práctica en investigación con este paquete estadístico que nosotros estamos, ¿sí? Y es porque, no, es que compañeros, el ahorro de tiempo es brutal, ¿no? Y como uno a veces vive tan atareado, entonces dice, no, nada que hacer, no me voy a poner a investigar aquí toda la codificación en R, si aquí lo hago ya con ventanitas y sale, ¿sí? Es bueno. Pero hay obviamente otras cosas que no se pueden hacer en este software y que sí lo pueden hacer allá. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí tamaño y carbón. ¿Ok? Entonces, esta fue la estimación curvilínea que hicimos y dijimos que era mejor la exponencial, ¿no es cierto? Pero resulta que yo quiero pasar una exponencial a una lineal, ¿no es cierto? Entonces, fíjese, o la potencial a una lineal, cualquiera de los dos. Digamos que vayamos a hacer una estimación potencial, pasarla a la lineal, ¿sí? Ya que la transformación exponencial y la transformación potencial, digámoslo así, que es lo mismo. ¿Qué es lo que la separa? Que en la exponencial solamente, a ver aquí, marcador, solamente sacamos el logaritmo natural de y, mírala, ¿sí? Pero en la potencial sacamos también el mismo logaritmo natural de y, pero también sacamos el logaritmo natural de x, ¿sí? Entonces usted dirá, ¿cómo hacemos esta transformación en esta base de datos que veníamos trabajando? ¿Sí? Esta. Es decir, tenemos que sacar los logaritmos naturales para hacer una transformación a la lineal, ¿sí? El logaritmo del tamaño y el logaritmo del carbono. Si yo hago esas transformaciones, pues me estoy asegurando que estoy haciendo una transformación a la lineal, mírala, ¿sí? De eso se tratan pues estas formulitas. Entonces, como tenemos esos modelos, digámoslo así, con esos datos, es decir, estos datos del tamaño y del carbono, vimos hace 8 días que se ajustaban mucho más a una estimación curvilínea potencial o exponencial. ¿Ok? Entonces, como esos datos se aproximan más a este tipo de estimaciones, vamos a hacer la transformación a la lineal. ¿Ok? Sí, porque de pronto a la gente le gusta más trabajar con la lineal. ¿Cómo se hace una transformación a la lineal? Entonces, cogemos los daticos por acá, nos vamos aquí a una variable que dice transformar, calcular variable. ¿Sí? Transformar, calcular variable, entonces vamos a calcular primero el logaritmo natural del tamaño. ¿Cómo así? Bueno, tamaño. ¿A qué es igual eso? Entonces vamos a buscar por acá las funciones aritméticas, ¿no es cierto? Y por aquí vamos a encontrar la del logaritmo natural. Mírala, es esta, ln. ln, expresión numérica, devuelve el logaritmo en base e de la expresión numérica o de la variable que debe ser numérica y mayor que cero. Entonces, como es esta, la pasamos aquí arriba con este botoncito para que queden aquí. Listo, quedó acá. Entonces, vamos a calcularle el tamaño y lo pasamos. Listo, este es el logaritmo natural del tamaño y le decimos aceptar. ¿Qué me hizo por ahí ese PCS? Me generó una nueva variable que se llama logaritmo natural del tamaño. Hagamos lo mismo con el carbono. Entonces vamos a transformar, calcular variable.
Ahora vamos a generar una variable que se llame logaritmo natural del carbono. ¿Sí? Profe, hágame un favor, Sí, señor. nuevamente con la primera variable, lo de calcular ese paso que está haciendo, pero nuevamente con el anterior. Hágame el Ok, favor. listo. Voy a borrar todo. Mire, lo voy a borrar. Entonces nos vamos a transformar, mira. Transformar, calcular variable. ¿Sí? Hacemos clic en calcular variable. Voy a darle aquí restablecer para que parezca todo solito. Entonces aquí le voy a poner el nombre de la variable. Logaritmo natural tamaño. Bueno, dejarlo así. Tamaño. Me toca dejarlo con N porque tengo el otro teclado. Logaritmo natural del tamaño. ¿Cómo lo busco? Entonces en el grupo de funciones me voy a donde dice aritméticas. Porque las funciones logarítmicas son funciones aritméticas. Al menos clasificadas aquí en SPSS. ¿Sí? Entonces ya lo tengo en aritméticas y en este grupo de aritméticas están estas funciones, ¿sí? Aquí me sirve la función ln, logaritmo natural. Tengo la función absoluto, esto es como que arcoseno, arcotangente, coseno, funciones trigonométricas. Tenemos por acá, vea, exponentes, logaritmo en base a 10, logaritmo natural en gamma. Uy, este mod que es expresión, número, módulo. Devuelve el resto que resulta dividir por el módulo. A dividir por, bueno, no sé. Eh, Logaritmo natural, necesitamos acá. ¿Listo? Vamos entonces a calcular el logaritmo en base de la expresión o de tal variable. Entonces, con este botoncito lo llevamos acá arriba, ¿sí? Y aquí, cuando me pide ese interrogante, es que yo ponga pues, la variable, en este caso la variable de tamaño, ¿sí? Entonces, aquí le vamos a decir aceptar. Listo, entonces ya nos creó el logaritmo natural del tamaño. Vamos a hacer lo mismo para carbono. Entonces ahora voy a crear una variable que se llame logaritmo natural del carbono. Y aquí, en lugar de tamaño, se me deja seleccionar bien, listo. Voy a escoger el carbono. ¿Listo? Entonces sí, logaritmo natural del carbono. ¿Ok? Y le damos a aceptar. Y ya quedaron creadas, mírenlo. Tamaño y carbono. Sí, ya quedaron ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer, pues miremoslas desde el punto de vista, llamémoslo así, gráfico, ¿sí? Entonces, dijimos que, ¿cuál era la dependiente? La dependiente era car- el tamaño, ¿no es cierto? Ah, no, el tamaño es la independiente que va a predecir el carbono, ¿no es cierto? XY. Entonces, aquí vamos a tomarlas igual, ¿no? Dejemos el logaritmo natural del tamaño en X, el logaritmo natural del carbono en Y. Entonces, hacemos un gráfico y ese gráfico, pues, me toca por aquí generador de gráficos. Nos cogemos de dispersión, lo arrastramos y cogemos el tamaño en eje X, logaritmo natural del tamaño. Y aquí me quedó fue tamaño. Bueno, qué mal escrito, no importa. Y aquí, carbono, que no tenía por ahí la ñ. Le damos clic en aceptar. Y ese grafiquito me lo saco por acá. Entonces, este grafiquito es mírelo. Si se fijan que ahora la estimación parece más lineal, ¿no es cierto? Mírelo, esto ya está más lineal. Yo ya no la veo así como tan exponencial ni tan potencial, ¿no? Vamos aquí a hacer como una linecita. Mírela, ¿no es cierto? Ya una lineal ya como que tiende a ajustarse más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya se hizo esa transformación. Bien, eso es lo que tenemos. Mírela aquí también. Vea, una estimación ahí más lineal. Uy, esa línea mía ahí sí no salió nada derecho. Bueno, sí se hacen las transformaciones, Guillermina.
Profe, buenas tardes. ¿Qué más? Una pregunta de SPS que aquí estuve curioseando. Entonces, yo estaba viendo un videos de transformaciones logarítmicas. En todo caso, estaba haciendo lo que no era porque lo estaba haciendo con logaritmo a la 10. Pero el señor explicaba acá una opción que da el cuadro que dice abajo, condición de selección de caso opcional, que si se incluir todos los casos, o la otra opción era incluir si el caso satisface la condición. ¿Eso qué significa? Que yo no lo entendí y quedé con Eso la es duda. para, eso es para agregar, como su nombre lo dice, Ajá, condicionales. Entonces, si ok, tenemos una variable categórica, podemos meter esa variable categórica y de acuerdo al valor numérico de esa categórica, le voy a decir, ajá, hágame el cálculo del logarítmico solamente para los que valen 1, o para los que valen 2, o para los que son hombres, o para los que son mujeres, según una variable, si por ejemplo fuese el sexo, esa categórica. ¿Sí? A eso se refiere el condicional. ok. Nos- nosotros hemos hecho ejercicios con condicionales, creo, ¿o no? No me Sí, acuerdo. profe, sí Parece hicimos. que sí, nosotros hicimos ejercicios con condicionales el semestre pasado. Bueno, entonces, ya Profe, sabemos hacer qué pena transformaciones. puede, profe, qué pena molestar. ¿Puede repetir el gráfico de nuevo así rapidito en Sí, el eje de señor, X y Y, por favor? claro, míralo. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Hacemos analizar. Ah, mentiras, gráficos, generador de gráficos. Damos clic en generador de gráficos, va a darle a restablecer. Igual buscamos el de dispersión y escogemos el primero. Si lo arrastramos, el logaritmo natural del carbono está en y el tamaño en X. Listo, así nomás. Lo arrastramos y le damos clic en aceptar. Y ahí Listo, nos profe, saca gracias. el gráfico. Bien, Gracias, profe. con gusto. Bueno, ahora, ¿qué me va a pedir aquí? Vea, que vamos a hacer una regresión lineal con esas variables ya transformadas. Entonces, vamos a colocar, vamos a ir otra vez a analizar regresión, vamos a hacer lineales. Logaritmo natural del carbono, vamos a dejarlo en dependientes, acuerden. Y el tamaño en independientes, ¿sí? Vamos a pedirle estadísticos de los residuos de Durbin y Watson. Vamos a pedir gráficos. En Y vamos a poner los Z residuales y en X los Z predichos. Acuérdenme ahí. Y vamos a guardar los residuos tipificados. Aquí se acuerdan de todo esto. Bueno, vamos a hacer todo esto. Entonces, pasamos aquí a los datos a SPSS. Entonces, vamos a analizar regresión. ¿Sí? Analizar regresión y le damos lineales. ¿Listo? Entonces el carbono, logaritmo natural de carbono va a ser la dependiente. La independiente, el tamaño. ¿Listo? En estadísticos vamos a pedir los residuos y el de Durbin y Watson. Entonces, en estadísticos vamos a pedir, bueno, aquí está es el de Durbin y Watson. No vamos a pedirle esto, ¿no? Y en opciones debe estar por acá, ¿no? ¿Dónde es que están los? Ah, mentiras, ya me acordé. Los residuos deben estar, es aquí en guardar. Los residuos no estandarizados. Vamos a ponerlo aquí. ¿Listo? Vamos a continuar. En gráficos dijimos que era en Y Z residuales, ¿sí? En Y Z residuales serán estos. Y en X los Z predichos. Pues fíjese que son estos. Z residuales en Y, Z predichos en X. ¿Sí? Pueden ser esos, así. Le damos clic en continuar. ¿Qué otra cosa era?
Los residuos tipificados. Yo guardé fue los residuos no tipificados. Él me pidió los tipificados, son los estandarizados. Bueno, guardemos esos estandarizados. Para hacerle caso ahí. Valores no guardamos, no. Listo, dejémoslo así. Vamos a darle clic a aceptar. Entonces, aquí me sacó esto. Entonces, fíjense, tenemos un R de 973. Si usted se da cuenta, este era el mismo R que nosotros obteníamos cuando hacíamos el modelo potencial con los datos originales. ¿Por qué? Porque como hicimos la transformación como si fuera el potencial, por eso es que ahora con el lineal obtenemos los mismos datos que habíamos logrado con el potencial, ¿no es cierto? Tenemos una estadística de Durbin y Watts, ya la vamos a analizar ahí, y un valor de 0.9, ¿sí? Idealmente esos valores deben ser a 2, pero aquí tenemos 0.9, ya miramos esto. Y aquí tenemos la tabla de los ANOVAs. Obviamente tenemos que hay un buen ajuste del modelo, es decir, que este modelo sí me está, pues, prediciendo la variable dependiente. Y la tabla de los coeficientes, entonces con esta nosotros construimos la ecuación, ¿no es cierto? Y vemos que ajusta perfectamente. Y aquí una estadística de los residuos. Entonces, los resultados pues deben ser similares a esto. Entonces, fíjese que aquí tenemos el punto 911, el mismo, valor de F que también nos dio igual, 916, no me alcancé a fijar, pero sí, 916, sí, mire lo que es el mismo. ¿Cierto? Y la tabla de los coeficientes, entonces aquí la tenemos acá y con esa pues construimos la ecuación. Entonces, aquí está la ecuación, entonces logaritmo natural de carbono, que es la dependiente, ¿no es cierto? Es igual a 11, perdón, a menos 11,605, vea que aquí es negativo, ¿no es cierto? Aquí está también el negativo, más 1,825 por el logaritmo natural del tamaño. Esa sería entonces la estimación lineal en base pues a los datos ya transformados. Bien. Entonces, resulta que el modelo de regresión debe cumplir un supuesto, ¿sí? Y es la normalidad de los residuos. Es decir, que esta variable que me generó, cuando nosotros le hicimos guardar residuos, ¿sí? Debe tener un comportamiento normal, ¿sí? Entonces yo hago un análisis aquí de normalidad, en explorar, paso esa variable, ¿sí? Vale, nomás aquí los gráficos, y en gráficos, ahora que se me hizo la ventanita, aquí está, en esta ventanita le pido nomás los resultados de normalidad, ¿no es cierto? Vamos a encontrar lo siguiente, ¿sí? Por acá que esos, indudablemente, 54 datos se ajustan a una curva de distribución normal. Bueno, aquí tuve .87. Aquí, ¿cuánto fue? También .87, ¿sí? Entonces, el modelo de regresión debe cumplir el supuesto de normalidad en los residuos. Más que en la variable original, debe cumplir es aquí, ¿sí? El otro supuesto, ese sí no lo evalué, ¿sí? Es el de la, venga, a ver, ese sí no lo pedí aquí. No, ese sí no lo pedí. Valor predicho estandarizado, que es el de la homocedasticidad. Venga, a ver, ¿dónde es que está ese? No, pero sí lo pedí, porque yo le di por acá Z predichos Z residuales, ¿no es cierto? Sí. Continuar, pero ¿por qué no lo vi? Sí, es este, lo estaba confundiendo. Pensé que este era el otro porque me confundí con los de la normalidad. Entonces, fíjese que el Z predicho y el Z residuales me está sacando esta gráfica. Y con esta gráfica se evalúa, ¿sí? En forma así muy subjetiva, el supuesto de homocedasticidad. Bien.
Entonces, el supuesto de homoelasticidad, ¿sí? Que va a ser esta misma gráfica, pues quiere decir, vea, si yo trazo aquí como una línea, digámoslo así, en este cero, ¿cierto? Toda esta nube de puntos pues deben estar igualmente distribuidos como por encima y por debajo de ese cero, que no debe haber ninguna tendencia, ¿no es cierto? Ninguna relación lineal, ni muy concentrado, ni nada de esas cositas. Si están así dispersos, entonces nosotros podemos ya asegurar de que el modelo está cumpliendo el supuesto de, pues, homoceasticidad, es decir, que las varianzas son homogéneas como tal. Bien. Eh, Finalmente, por aquí está la interpretación del estadístico de Durbin y Watson. Entonces, lo estábamos arrojando, era por acá al comienzo, ¿no es cierto? Mire. Entonces, ese me da punto 911. Punto 911, entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, idealmente estos valores van a variar pues entre 0 y 4, pero idealmente deben estar pues lo más cercano a 2, ¿sí? Si son superiores, indica que hay una autocorrelación de los residuos, es decir, que no, los residuos no son independientes y que es negativa. Y si son inferiores a 2, entonces que esa tenemos una autocorrelación o una correlación positiva, ¿sí? Entonces, en este caso, pues sí se nos presenta una autocorrelación positiva porque es menor a 2, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer? Pues bueno, procurar que en ese modelo de regresión tengamos como que un mayor tamaño de la muestra. Si no, pues hay que reportarlo, ¿sí? Que los errores no son independientes en este modelo. Bien, ese sería nuestra aproximación a lo que son los modelos lineales, bueno, la regresión lineal más bien, ¿sí? Y las estimaciones curvilíneas. Perfecto. Si ustedes quieren ampliar, por aquí tendríamos alguna literatura complementaria. Bien. Vamos a descartar acá. Ahora vamos a pasar, ¿sí? Ya ahorita les coloco esta presentación también allá en la carpeta. Vamos a pasar, ¿dónde la tengo? Por aquí. Eh, a la regresión múltiple. Si encuentro la presentación, que la tengo ya. Por aquí está. Vamos a pasar a la regresión múltiple, ¿sí? Es decir, hasta aquí ya hicimos solamente con una variable independiente. Pero ¿qué pasa si tenemos más de una variable independiente? Este caso es el caso de la regresión múltiple, ¿sí? Entonces, en el referente está explicado, digámoslo así, cómo hacerlo en Excel. Y aquí esta primera parte también está cómo hacerlo en Excel. No lo vamos a hacer en Excel porque nos vamos a tardar más, ¿cierto? Em, entonces, el modelo, o al menos desde el punto de vista predictivo, ¿sí? Ya no es bueno, A por A más BX, ¿no es cierto? Digámoslo así que el modelo lineal era así, Y es igual a BX más A, como para colocarlo en estos mismos términos, ¿no es cierto? Eso era el modelo lineal, simple. Pero ya el múltiple, entonces ya tienes beta sub 1, beta sub 2 y puede tener beta sub 3, beta sub 4, bueno, de acuerdo al número de variables independientes, más la constante A. ¿Ok? Entonces, si solamente tuviésemos dos variables independientes, entonces va a ser beta sub 1 y beta sub 2, las fórmulas para calcular estos betas serían estas, ¿sí? Donde SP es sumatoria de productos, SS es sumatorias al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces aquí lo tenemos de x sub i por y, de x sub 2, bueno, y ahí hay cualquier combinación de sumatorios de producto y sumatorios de cuadrados, ¿no es cierto? Y esta sería la fórmula de la constante A. Entonces, esta M ya son de medias cuadráticas, ¿sí? Entonces, el procedimiento matemático, pues, es más complejo, ¿no es cierto?
ya hay pues que resolver pues esta serie de fórmulas. Aquí lo tengo. Yo no sé si este sea el mismo ejemplo que está en el referente. La verdad no me acuerdo. Como que sí. Sí, entonces vea, aquí está hecho pues en Sí es Excel. el mismo, profe, sí es ¿Es el el mismo. mismo? Ah, bueno, es el mismo, entonces pues no me va a tener aquí. No se trata de repetir lo mismo que está en el referente. Entonces ahí está y ahí estoy especificando cuál sería la sumatoria de cuadrados en Y, la sumatoria de cuadrados en X sub 1, en X sub 2, bueno, de acuerdo a todas las columnas que uno va calculando ahí. Entonces fíjese ahí las sumatorias de cuadrados 90, 62, 64. Y esos valores son los que nosotros vamos a entrar por acá con las sumatorias de productos, con estas fórmulas. Entonces por acá tenemos que 47, 54, 47, 42, ¿no es cierto? Em, que obviamente son calculados a partir de estos valores, ¿sí? Entonces aquí tenemos, digámoslo así, el reemplazo en las fórmulas como tal de todo ese pocotón de sumatorias de productos, sumatorias al cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí tendríamos los reemplazos para obtener los coeficientes. Entonces, con esos coeficientes, pues ya uno puede construir, usted sabe que la fórmula, ¿no es cierto? En este caso, la fórmula de la regresión múltiple sería y es igual a 0.67, ¿no es cierto? Por sub 1 más 0.29 por x sub 2 más 2,55, que sería el valor de, en este caso, de la constante A. Bien, em, bueno, verlas matemáticamente están ahí en el referente, ¿no es cierto? Em, como por detalle, igual muchos de estos aspectos específicamente de las medias cuadráticas se van a reforzar también un poco más en el siguiente nivel porque hacen parte también de un cálculo de la ANOVA. Las otras fórmulas que tiene una regresión múltiple, en el caso de que sean dos variables independientes, pues es el coeficiente de determinación, ¿sí? O el R cuadrado, que aquí tendríamos que es beta sub 1 por la sumatoria de productos de X sub 1 por Y, beta sub 2 por la sumatoria de productos de X sub 2 por Y, dividido la sumatoria de cuadrados de Y. Sus valores ya están, reemplazándolo, entonces tenemos que este es el 0.55 y ustedes ya saben que eso es el porcentaje de varianza explicada de la variable independiente sobre la variable dependiente. Bien, este sería un ejemplo de interpretación de esto. Entonces, esto que tenemos aquí en el numerador del coeficiente de determinación, a esto le llamamos la sumatoria de cuadrados de la regresión, ¿sí? La sumatoria de cuadrados de la regresión se puede calcular de esta forma, ¿no es cierto? Que es este mismo 50,056, bueno, es lo que aquí ya está, es como aproximado. Y en base a ese también podríamos calcular la sumatoria de cuadrados del residuo con esta otra formulita, ¿sí? La suma de estos dos me va a dar la sumatoria de cuadrados totales. Y con esa sumatoria de los cuadrados calculamos las medias cuadráticas de la regresión, las medias cuadráticas del residuo. Ahí están los reemplazos para cada uno de esos datos. Esas medias cuadráticas van, la división de estas dos, obviamente me va a dar la prueba F. Con la prueba F yo calculo el valor P de la ANOVA, ¿sí? De la ANOVA de la regresión. En este caso, un 4.38 se rajó por poquito, si no estoy mal, si veo, se rajó por poquito el valor de significancia, ¿sí? Por una milésima, ¿sí? Entonces no podemos explicar de que estas dos variables, beta sub 1, beta sub 2, o bueno, x sub 1, x sub 2, explique, ¿no es cierto? Y, porque pues acá no estamos hablando de ningún caso como tal. Los supuestos que hay que evaluar en un modelo de regresión de estos son los siguientes, ¿sí? El factor de inflación de la varianza. Ahorita lo vamos a ver. El BIF, lo llamamos así. Entonces, la idea es que el BIF tengamos valores menores a 10. También vamos a evaluar la tolerancia. Entonces, tanto el BIF como la tolerancia
evalúan es multicolinealidad en este modelo, ¿sí? Los de regresión múltiple. Y la tolerancia, entonces, la idea es que obtengamos valores mayores a 0.2, idealmente lo más cercanos a 1, ¿sí? En esta tolerancia y en esta realmente menores a 5, ¿sí? En el BIF. Más adelante lo vamos a ver. También los modelos de regresión múltiple, al menos en el software, me permiten hacer diversos métodos, ¿sí? Entonces, los métodos de la regresión que uno hace en un paquete estadístico son por lo general métodos hacia adelante, métodos hacia atrás o métodos por pasos. Entonces, estos métodos lo que me hace el software es que me empieza a simular, ¿sí? Si le digo hacia adelante, que me va a meter una variable, luego otra y luego otra. Me va sumando los modelos. Es decir, me hace un modelo con una, luego con dos, luego con tres, de acuerdo al número de variables independientes que tengamos. ¿Sí? Eh, si yo le digo que sea el método hacia atrás, entonces me pone primero todas las variables y luego va quitando de a una y hace un modelo. Luego quita otra y hace otro modelo. Luego quita otra y hace otro modelo. ¿Sí? Entonces me hace muchos modelos. Esos son los métodos. Y los métodos por paso haces una combinación de las anteriores. ¿Sí? Entonces también esos de por pasos están también los que uno llama los jerárquicos. ¿Sí? Entonces uno le va diciendo cómo me va haciendo los pasos. Vea, primero hágame una variable, un modelo con este variable, luego hágame otro modelo con esta y luego me haga uno con los dos. Bueno, cositas así, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver un ejemplo dado con SPSS. Toca es buscar, creo que este sí debe ser estos datos. Venga, a ver, los busco. Creo que es este. Entonces, vamos a copiar estos daticos. Compartir, aplicar, copiar vínculo. Entonces, por favor, revísenme si pueden ahí descargar esos datos. Recuerden que es con la cuenta Ariandina, que ahí me sale una advertencia, ¿no? Entonces voy a abrir los de la regresión múltiple. ¿Dónde es que está? Regresión múltiple. ¿Dónde es que está? Ya. A ver si ya me la abrió. Sí, me la abrió por aquí al otro ladito. Entonces debemos tener estos daticos. ¿Sí? Hay poquitos datos, poquitos como para entenderla. GAF es como una valoración de la función global del movimiento, la edad. Ya ahorita miramos qué es terapia, de ese número, no, terapia, ¿qué es? Bueno, no recuerdo, y estos son como números de sesiones de terapia. Ya miramos qué es aquí en el contexto. Entonces dice el ejemplo aplicado. Estamos interesados en predecir la evaluación de la función global. Entonces, puntuaciones más altas son mejores. No sé si aquí hay algún fisioterapeuta que nos ayude a explicar qué es la función global, pero supongo que es que cuando usted tiene una, digámoslo así, un buen rango de movimiento en X articulaciones, pues va a tener puntuaciones más altas. Imagino que es algo así, ¿no es cierto? Y entonces, ustedes saben que con la edad, pues uno va perdiendo cierta movilidad. Entonces puede ser es un predictor de la función global de movimiento. Ah, la puntuación de depresión, de la gente que previa al tratamiento. Ah, bueno, porque puede ser de que uno tuvo un accidente, ¿no es cierto? Algún tipo de lesión y entonces está en el proceso de recuperación. Y entonces, por ejemplo, yo fui, yo fui operado por rompimiento de ligamento cruzado, ¿no es cierto? Yo jugaba fútbol. Entonces, a los que juegan fútbol,
Madre, no estamos bien entrenados por ahí, o si giramos a un sobreesfuerzo, se nos rompe el ligamento cruzado. Y entonces, eso de una vez lo manda uno para cirugía. Mejor dicho, la lesión que tiene ahorita Neymar. Entonces, que ya se sabe que lo saca al menos como por un año de las canchas. Entonces, cuando uno está después de la cirugía, empieza las terapias, está el proceso de recuperación, pues uno no puede flexionar bien la rodilla. Entonces, me imagino que si le hacen algún tipo de prueba de evaluación de la función de movimiento, entonces cuando uno pueda flexionar más, pues va a tener mayor puntaje, ¿no? Un X-test. Pero pues ustedes saben que, por ejemplo, si es un caso de un deportista así de alto rendimiento, pues ese tipo de lesión sí puede generar pues niveles de depresión. Entonces, por eso es que dependiendo de los niveles de depresión, ¿cierto? Que le pueda generar esa lesión porque se perdió, qué sé yo, campeonatos muy importantes. Este caso como de Neymar, un pocotón de partidos de eliminatorias del Mundial, ¿no es cierto? Entonces eso puede generar la depresión, ¿sí? Y si se le evalúa esa depresión con X cuestionario, puntuaciones más altas indican eso y esto le puede estar también afectando su proceso de recuperación. Y el número de sesiones de terapia. De pronto, si tiene más sesiones de terapia, pues puede ser que tenga más chance de recuperarse. Bueno, pues sí. Entonces, tiene como que lógica que esas variables puedan estar relacionándose. Ahora, pues no exactamente estos datos son pues, de un ejemplo así, ¿no? Estoy explicando de esa forma es como para que entendamos mejor el contexto. Bien, entonces las variables aquí van a ser la valoración del movimiento o de la función, pues va a ser la variable dependiente. Entonces esto va a ser Y. Sí, esto va a ser Y. ¿Ok? La edad, eh, la depresión y las sesiones de terapia. Entonces van a ser obviamente X1, X2 respectivamente, y X3 respectivamente, ¿no? Sería X1, X2, entonces X3. Entonces aquí tenemos un modelo de regresión múltiple porque tenemos una variable dependiente que es y tres independientes, 3X, X1, X2 y X3. Bien. Entonces vamos a hacer ese modelo. Entonces, los datos ya los tenemos. Y las primeras cosas, pues hombre, siempre se pide que de todos modos nos acostumbremos a evaluar la normalidad, especialmente cuando tenemos tan poquitos casos. Sin embargo, cuando vamos a hacer regresiones o ANOVAs, no es tan estricto este cumplimiento. ¿Ok? Entonces vamos a pedirle aquí solamente la normalidad. Y además tenemos 10 datos, quién sabe si la pasemos. Entonces aquí tenemos 10, vea, de milagro se pasó en todas menos en la última, pero no es de esperar porque es que tenemos muy poquitos datos. Sin embargo, los modelos de regresión, al igual que la ANOVA, son robustos ante este incumplimiento. Mírenlo aquí, los mismos datos, ¿no? Aquí si lo miramos por Shapiro-Wilk porque son muy poquitos, ¿no? Creo que aquí dice la misma advertencia. No se requiere el cumplimiento estricto de la normalidad, pero en el caso de los residuos, ahí sí no, para casos de ajuste del modelo. Bueno, ¿qué otra cosa uno debe hacer antes? Entonces uno puede hacer un análisis exploratorio de linealidad, ¿sí? Entonces el análisis exploratorio de linealidad, a ver dónde están los datos, uno lo puede hacer aquí con los gráficos de una vez. Entonces uno se va a gráficos, generador de gráficos, y aquí vamos a pedirle dispersión, pero vamos a pedirle la dispersión matricial, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que me arrojen de una vez todas, ¿no es cierto? Y yo selecciono todas estas variables, siempre y cuando no sean muchas, porque si tenemos muchas, eso se vuelve muy confuso. Digamos que esta sí le voy a poner aquí, ¿listo? Entonces él me va a empezar a cruzar todas, ¿no es cierto? Le digo aceptar, y entonces fíjese, este es el análisis previo que uno hace. Oiga, ¿será que eso sí tiene una relación lineal? Ahora agreguemos una línea de tendencia por acá con esta. Ve, entonces uno dice, eh, oiga, puede ser. Que se me alternó. Sí, vea que aparentemente como que la edad pueda que sí, aunque hay algunos datos aquí que con la depresión sí pueda que no. Está pues tal vez
tal vez no tanto, pero bueno, posiblemente podríamos decir. Vemos que hay algunas que como que quedan la duda, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, eso hay que acostumbrarse a hacerlo, ¿no es cierto? O sea, análisis exploratorio y linealidad por acá. ¿Para qué? Para detectar valores atípicos, ¿no es cierto? Valores que estén como muy alejados. Obviamente aquí sí podemos ver como valores alejados, por ejemplo, este, ¿no es cierto? O estos dos. Pues no me puedo poner a quitarlos porque es que tenemos 10 datos, ¿no? Eso es en el caso que tuviésemos como muchos, ¿no es cierto? Profe, Podríamos hacer alguna imputación. Dime, profe, qué pena. La línea que usted cruzó, ¿cómo la generó? ¿estas líneas? ¿Sí? Sí, señor. Ok, ya, segundito. Esas hicimos doble clic sobre el gráfico e hicimos clic aquí donde dice añadir línea de ajuste. ¿Sí? Entonces, fíjese que aquí este gráfico que queda así en grisecitos porque lo hice de pronto en la versión 27, ya con la versión 29 sí me lo hace con colorcitos ahí. Profe, una preguntita, qué pena. Dime, Cristian. Si en caso tal de que a mí dos variables, pues, en la comparación de tres variables me dieran Mm. similares, yo podría hacer una gráfica conjunta agregando esas tres variables en una sola con estos métodos, ¿o no es posible? ¿Sí me hago entender? No, no te entendí. Un ejemplo, pues ahí tenemos la edad y, por ejemplo, las dos últimas variables. Sí, Los tenemos dos, por 4. ejemplo, eso, tenemos cuatro, por eso. En las dos variables, fijándonos en el último espaciecito abajo, los cuatro espaciecitos, las dos del medio son como muy similares. Yo podría, Estas dos. sí, señor, juntamente con la terapia, con la variable que tenemos a la izquierda, pues Mm, en el Y. Yo mm. podría juntar esas tres variables y mencionar un solo análisis, o no, pues mejor siempre hacerlo por separado. Eso que tú dices es una técnica de reducción de dimensiones que se hace con, por ejemplo, con un método que se puede llamar análisis de componentes principales. Sí, eso es válido hacerlo, pero cuando tenemos seguridad de que hay multicolinealidad, aquí pues no la tenemos y ahorita vamos a evaluarlo. Es decir, si la edad y la depresión se correlacionan altamente, entonces sí podríamos generar una variable subyacente a partir de esas dos para incluirla en el modelo, pero hay que hacerla con un análisis de componentes principales. Ok, ¿Ok? profe, muchísimas gracias. Eso lo vemos el próximo semestre. Bueno, no sé si conmigo lo vean o puede haber posibilidad, no sé, Profe, sí, sí, diga que sí. no sé. No, eso no depende de mí porque ¿A quién hay que mandarle la carta? Que Omar la hace y nosotros la firmamos. ¿A quién hay que mandársela? de pronto les da también, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que llaman? Que les da David Andrade, ¿no es cierto? Puede ser que también sea David. También hay otra profe en el otro grupo. La propia La, Adriana. eh, no, hay una profe que está estudiando, digámoslo así, un doctorado en bioestadística en el CES, donde yo hice la maestría, que es Camila. Pero bueno, eh, digámoslo así, que de todos modos en maestría pesa mucho también los años que uno esté dictando, pues estadística. Si bien yo no tengo doctorado en bioestadística, pues mi doctorado es en otra área de educación deportiva y ciencias del deporte, pero yo llevo dictando estadística pues más de 10 años, ¿no es cierto? Entonces, ella va a empezar, pero de pronto ayudándome en bioestadística y demografía, ¿sí? Me imagino que pues, con el correr del tiempo, a medida que ya la experiencia también vaya generando, de pronto ya me podrá ayudar en las otras, ¿cierto? Pero eso es más o menos así como el orden, ¿no es cierto? De que uno va o que la gente en la universidad nos van asignando. Entonces, como para salir del paréntesis ahí, sí, lo que tú me mencionabas, eso se usa, pero con técnicas de reducción de dimensiones. Bueno, pero entonces este análisis exploratorio uno lo hace también
para detectar esos valores atípicos, para mirar si hay violaciones de la linealidad. De pronto alguien podría decir, oiga, no, aquí esto como que tiene más bien esta curva, ¿no? Pero de pronto este dato no, entonces puede ser otro tipo de modelo ahí, de estimación, bueno, qué sé yo. Entonces podría decir, estar poniéndolo en duda, ¿sí? Bueno, pero eso es como para ir revisando ahí. Siempre son como los análisis preliminares. Ahora sí vamos a hacer el modelo, ¿sí? Entonces, para hacer la regresión múltiple, voy a pasarme aquí a los datos nuevamente. Para hacer la regresión múltiple, cogemos el mismo caminito. Analizar regresión, ¿dónde es que está? Regresión, ¿no es cierto? Regresión y seguimos acá el lineal. Mírenlo. Cogemos el lineal y entonces pasamos la dependiente, la evaluación de la función global del movimiento y estas tres las vamos a poner acá, ¿cierto? Así, vamos a hacerlo. Hagámoslo así sencillito, primerito, y le vamos a decir aceptar. Entonces, fíjese que él me va sacando, sin yo hacer nada más. Entonces, el R cuadrado, 0.89, pero este coeficiente de correlación ya no es el sencillito. Este coeficiente de correlación es un coeficiente de correlación múltiple, ¿sí? Por tanto, este es un R cuadrado también múltiple, pero es un coeficiente de determinación que igual se explica y cobra mayor importancia porque las tres variables independientes, la depresión, el número de terapias y la edad, explican en un 79% el resultado de la función global del movimiento. ¿Sí? Este R cuadrado ajustado va a cobrar importancia cuando hacemos los métodos hacia adelante, hacia atrás y no sé qué, y nosotros vemos el cambio. La idea es que pues obviamente en el modelo que este se aproxime más a este es el que vamos a escoger, ¿sí? Bueno, errores de estimación, que estos son, digámoslo así, estos errores, creo que sale igual a estos. Bueno, por ahí los tengo anotados más adelante, pero si no estoy mal, son como la desviación estándar de todos los errores que se va generando en el modelo. El ANOVA, entonces, que son con todas las formulitas que acabamos de ver, entonces me saca la suma de cuadrados de la regresión de residuos totales. En este caso, si uno divide, coge estos con estos, obtiene estos. Bueno, ahí también están las formulitas. Entonces ya sabemos que si cogemos esto, lo dividimos esto, tenemos por ahí también la prueba F, y con la prueba F, si es mayor como de 4 punto algo, no recuerdo bien, entonces ya vemos que es significativo. Entre más alto el valor de F, pues obviamente lo puede hacer más significativo. Entonces aquí esta significancia me dice, oiga, sí, ese modelo está ajustando, ¿sí? Y entonces aquí ya estarían los coeficientes. Y con los coeficientes ya uno construye la ecuación. Y uno podría decir que la función global del movimiento es igual a menos 106,16 más 1,305 por la edad, más 1,831 por la depresión, menos 0,086 por el número de sesiones de terapia. Sin embargo, aquí, bueno, estos son los errores de estos coeficientes. Estos son estos mismos, pero estandarizados. Por acá hay una formulita para calcular a partir de estos el t-student. Y con el estadístico de t-student, pues se calcula el valor de probabilidad. Entonces con esto estuvimos, uy, la constante se nos rajó por poquito, ¿sí? En el modelo, pero la edad sí entró y estas dos no entraron. Esta por poquito también, la depresión. Entonces, digámoslo así, que aparentemente lo único que está valorando o explicando más bien la evaluación funcional del movimiento, la evaluación de la función global del movimiento, es la edad, ¿sí? Como que estas no, ¿sí? Eso a grandes rasgos lo que estamos viendo por acá en este primer modelo de regresión múltiple. Entonces, esto fue lo que hicimos. Ah, bueno, por acá hay me estoy especificando dónde están los métodos, ¿no? El método intro es el método que forza la entrada de todas las variables, ¿sí? Que fue el que hicimos, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a pedirle todo esto, vea, hijo de madre, vamos a pedirle ahora Durbin y Watson, diagnósticos, pero todos los estadísticos, a ver qué nos va a salir. Entonces, me va a pasar nuevamente acá, vamos a correr nuevamente el modelo de regresión.
Y me dice que le vamos a pedir todos los estadísticos. Entonces vamos a pedirle por acá el R cuadrado, descriptivos, correlaciones, diagnósticos de colinealidad, criterios de selección, creo que tenía aquí, no creo. No, aquí sí no tenía criterios de selección. Ese no. Y Durbin y Watson. Diagnósticos por caso también. Bueno, vamos a pedirles estos. Entonces, fíjese que activé casi todo esto. Casi todos estos. ¿Sí? Esta evaluación de los residuos sí me toca estudiarla porque esta sí ya es nueva, ¿no? Pues no sé si en las versiones de ustedes la tengan, ¿no? Esta de PRES. Me toca revisar, no sé exactamente. Debe ser otro método para valorar pues, los residuos, indiscutiblemente, pero no sé exactamente bajo qué parámetros. Toca revisarlo. Bueno, vamos a pedirle estos, le damos continuar, le damos clic en aceptar. Entonces, ¿qué es lo nuevo que me está arrojando por ahí? Entonces, me está arrojando estadísticos descriptivos de todas las variables, ¿no es cierto? Y las correlaciones. Las correlaciones me dan algunas significativas, otras no, porque pues obviamente tenemos un tamaño de muestra pequeño, ¿sí? Entonces, es de extrañar que incluso algunas hayan dado significativas, ¿sí? Eso es como otra. Tenemos por acá el resumen del modelo, esto ya lo habíamos visto, cambio R cuadrado, pero adicionalmente me arrojó Durbin y Watson. Y fíjese que aquí este Durbin y Watson sí está cercano a 2, ¿sí? Entonces aquí sí estamos cumpliendo ese supuesto ahí de dependencia de esos residuos. ¿Por qué? Porque Durbin y Watson es cercano a 2. La tabla de la ANOVA, los coeficientes, ¿no es cierto? Pero adicionalmente como activamos tantas opciones, tenemos acá correlaciones de orden cero, que son correlaciones bivariadas. Es decir, esto sería edad con el GAF, que es de punto de tetenio. Y estas parciales o parte son correlaciones parciales o semiparciales. Eso quiere decir que es una correlación de estas dos, pero con el efecto de las otras. ¿Sí? Una correlación parcial está influenciada por las otras variables, parciales o imparciales. A eso se refiere esto. Y aquí están los estadísticos de colinealidad, los estadísticos de tolerancia y del BIF. Entonces, se acuerda que en la diapositiva nos decían que esto idealmente fuese mayor a 0.2 o idealmente por ahí que cercano a 1. Y esto que sean menores de 10, mejor dicho, menores de 5, porque entre 5 en adelante hay como que problemitas. Y entonces aquí como son menores a 5, pues no hay problemas de colinealidad entre las variables, ¿sí? Diagnósticos de colinealidad, por acá ya me saldría pues esa estadística por acá, pero pues en base aquí, digámoslo así, de estos estadísticos lo podemos interpretar sin necesidad ahorita pues ya de mirar estas otras salidas. Entonces, si me voy a la presentación, entonces por acá que estoy especificando, bueno, los estadísticos que me va a dar, ¿no? El de multicolinialidad de BIF, independencia de los errores de Durbin y Watson y las correlaciones parciales. Y entonces aquí están los mismos resultados que nosotros acabamos de ver. Ya vimos pues lo de la correlación y aquí sí estamos explicando cada una de las salidas. Entonces, lo mismo que les decía, el coeficiente de correlación múltiple, el porcentaje de varianza explicada de las variables independientes sobre la función global del movimiento, el R cuadrado ajustado que dijimos que em, en este caso pues va a cobrar mayor importancia cuando vayamos a combinar los métodos, ¿no es cierto? La desviación estándar de los residuales del modelo, que era lo que sí les había mencionado por ahí. El cambio en R cuadrado, entonces, así, este es el que tiene, pues obviamente, cuando la idea es que se vaya pareciendo a cuando estamos combinando los diversos métodos. Tenemos los estadísticos acá que me va a arrojar el ANOVA, ¿no es cierto? Para saber que el modelo se está ajustando, si este es significativo, y la independencia de los errores de Durbin y Watson, que ya vimos que debe ser menor a 2. Entonces ahí se los voy a dejar escritos en esta presentación. La tabla de los ANOVAs, entonces que son todas las fórmulas de sumatoria de cuadrados de la regresión del residuo, sumatoria de cuadrados de la regresión, sobre la sumatoria de cuadrados totales es igual
al coeficiente de determinación, ¿sí? Entonces, este dividido este me debe estar dando R cuadrado, que es ese 79% de la varianza explicada, ¿no es cierto? ¿Sí da eso? Sí, pues bueno, da 0, algo, ¿no es cierto? 0,79. Bueno, los grados de libertad, ¿cómo se calculan? Entonces, los de la regresión, pues es obviamente K menos, los de la regresión es K menos 1. Como hay 4 variables, menos 1, por eso da 3. Los del residuo es con esta, n menos k menos 1. N son 10 menos k menos 1, pero este k son estos, ¿sí? Entonces ya son 6. Ahí vamos a tener, ¿sí? Y n menos 1, que son los del total, ¿sí? Esos son como los cálculos para los grados de libertad. No es que, bueno, las del residuo realmente es n menos k y n menos 1 es las del total. Punto, ahí no está como muy bien ahí esa formulita. La media cuadrática, entonces aquí estarían las fórmulas, ¿no es cierto? De las medias cuadráticas que me sirven para calcular el valor f, que ya habíamos visto, y obviamente el valor de probabilidad. Finalmente aquí la constante, entonces con las constantes del modelo y los coeficientes, pues nosotros podemos calcular pues el pronóstico. Si es que todas nos hubiesen dado, pues obviamente significativas, pero no. Si yo quiero interpretar los coeficientes, pues entonces aquí estaría, pues digámoslo así, como un ejemplo, ¿sí? Entonces que, por ejemplo, es decir que responden, ¿cuál es el valor predicho para alguien de edad 0? 0 en preterapia y 0 en terapia. Es decir, que si alguien tiene, creo que por acá lo estoy explicando, ¿no? A una edad de 1.3 se interpreta de la siguiente manera. Para un aumento de la edad, en promedio esperamos que la función global del movimiento aumente 1.3 veces, siendo que los demás predictores permanezcan pues en el modelo, constantes ahí. Entonces ahí están ejemplos de cómo sería la interpretación de cada uno de estos. ¿Qué más tenemos por acá? Pues ya la fórmula, ¿no es cierto? Em, por aquí que podríamos sacar de estos. No la escribí, bueno, de pronto la escribí, fue en la otra. Y aquí cómo se obtiene el estadístico T, ¿no es cierto? A partir del error estándar, ¿no es cierto? Y de la constante, es decir, de este error y de esta constante obtenemos este numerito, ¿no es cierto? ¿Qué otros cálculos? Bueno, este es el mismo pero estandarizado. Por acá ya estaríamos explicando, bueno, también se pueden pedir los intervalos de confianza, ¿sí? Ese no lo habíamos pedido, si no estoy mal, o si lo habíamos pedido. No, no lo habíamos pedido. ¿Dónde estarán esos intervalos de confianza? Hagámoslo. Analizar regresión lineal. Vamos a ver en opciones, no están en guardar, estadísticos, intervalos de confianza. Se me había olvidado por acá activarlos. Mírenlos. Les dije, ¿por qué no me los sacó? Entonces en este ya sí me los va a sacar. Entonces los intervalos de confianza es la estimación, ¿sí? Del verdadero parámetro de beta en la población, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hubiéramos tenido que esto fuese sido una muestra representativa, entonces el beta verdaderamente debería fluctuar entre estos dos parámetros, ¿cierto? Obviamente una muestra de 10 pues nunca va a ser representativa de la población, pero pues obviamente ahí se deja interpretado. Y las correlaciones que ya habíamos comentado, que son parciales y semiparciales, que son debido a la influencia de las otras variables. Estas son normales, las bivariadas, pero estas sí ya son debido al efecto de las otras variables. Bien.
esos serían como a grandes rasgos cómo se hace un modelo de regresión múltiple. Finalmente, pues el estadístico de colinealidad que les había comentado, ¿no es cierto? Que es la tolerancia, debemos tenerla lo más cercano a 1 para que no haya problemas de colinealidad entre las variables independientes y la varianza del factor inflado o el BIF, ¿sí? Que sea lo más pequeñito, es decir, menores a 5. Sí. Como aquí tenemos valores menores a 5 y como aquí tenemos cercanos a 1, ¿no es cierto? O todos son mayores a 0.2, entonces no hay problemas de colinealidad. Estamos evaluando esos supuestos y tendríamos ahí hasta el momento un ajuste de ese modelo o una evaluación de esos supuestos en este modelo de regresión. Perfecto. Bueno, hasta ahí, ¿qué tal? Porque dije un poco de información, pero no sé qué tanto la asimilamos. Déjenos la grabación en 4K, profe, para poderla ver varias veces. Gracias. Bueno, sí, toca revisar. Bueno, entonces voy a dejar hasta ahí, porque entonces la otra parte que viene ya sería ensayar los métodos, ¿no es cierto? Entonces, mejor que la veamos de en 8 días, aunque ya con esto que estamos viendo, usted ya puede empezar a hacer la tarea también. Ya puede hacer usted transformaciones, ya puede hacer eso. Faltaría nomás probar algunos métodos, ¿sí? Vamos aquí. Igual esta presentación tiene 55 diapositivas, pero no es que sean todas, porque la otra parte es otro tema, entonces no entra dentro de este eje. Pero lo que sí voy a hacer aquí es pasarles a ustedes la primera presentación, que no se me olvide aquí en la disponible aquí, ¿no es cierto? Que no la veo. ¿Dónde es que está? ¿Cómo es que se llama? Regresiones. Creo que es esta. Se llama regresiones. Que es la primera. Se llama regresiones, sí. Entonces, asegurémonos de que esté disponible para que usted la pueda descargar, ¿cierto? La primera y la segunda, entonces ya la compartimos en 8 días una vez la terminemos. Vamos a terminar la grabación